tardes, señoras y señores. Ante todo, quisiera tener un recuerdo para un amigo, profesor, escritor y gran ateneísta fallecido hoy, don Luis Arias Argüelles Mérez, quien durante muchos años ha colaborado con nosotros. El pasado diciembre, a pesar de su grave enfermedad, hizo el esfuerzo de acompañarnos para impartir una conferencia sobre recuperación de personajes asturianos olvidados, ciclo que él coordinó. Estoy seguro que ya está en alguna tertulia allí en el lugar donde van los más grandes, sus admirados Clarín, Ortega y Gasset, Manuel Azaña, Fernando Vela y tantos otros. Descanse en paz. Y a todos ustedes, bienvenidos al Ateneo esta tarde para asistir a la presentación del último libro del doctor Agustín Acebes, Iluminar la sombra, editado por Acetama. De todo, quiero agradecer al autor el que utilice nuestra institución para dar a conocer su obra literaria y neurodivulgativa, pues de sus 8 publicaciones, la mayoría las dio a conocer aquí en este Ateneo. Hace unos días pude leer en Facebook unas líneas del doctor Acebes que decía: a la oscuridad no la podemos retirar ni extraer, solo hay una manera de que se vaya, iluminándola. Este creo que es el objetivo del libro que presentamos: iluminar nuestras sombras, nuestros miedos, frustraciones, angustias, etc., que precisamente muchas afloran en estos tiempos de pandemia que sufrimos. Y lo hace, como en otras ocasiones, de una forma agradable, comprensible, sin caer en tecnicismos, utilizando la fórmula de narrarnos una historia que finaliza con un diagnóstico, con el diagnóstico correspondiente, y en ocasiones con una serie de referencias para que podamos ampliar conocimientos sobre un determinado tema. El doctor Acebes, con 40 años de experiencia clínica y hospitalaria en iluminar la sombra, nos habla de los héroes del COVID-19. Precisamente escribió este libro durante el confinamiento. Nos invita a conocernos a través del eneagrama, a rebajar o eliminar el sufrimiento por el método de Katy. Buscar la felicidad a través de nosotros mismos, a encontrar el niño que todos llevamos dentro y, cómo no, nos recuerda la meditación, el mindfulness, que ya trató en su libro Para, Respira y Siente, y mucho más. Son 212 páginas que no tienen desperdicio, incluyendo al final 20 consejos del profesor Carrillo para tiempos difíciles, lo que es de agradecer en esta época que nos ha tocado vivir. El doctor Agustín Acebes Fuertes es sobradamente conocido en nuestra ciudad, porque si bien no nacieron en León, es asturiano y gijonés de adopción, que tiene más mérito. Se licenció en Medicina y Cirugía en la Universidad de Oviedo, neurólogo de amplia experiencia, como ya indiqué, es un experto en terapia cognitiva basada en el mindfulness, que significa algo así como atención plena o atención consciente, un recurso terapéutico milenario que hoy está de moda en numerosos sectores de nuestra sociedad. Nuestro protagonista de hoy es también escritor, divulgador de neurociencia, y ahora que se ha liberado de sus obligaciones profesionales hospitalarias, estoy seguro que tendrá tiempo para regalarnos pronto un nuevo libro, y sin dejar de practicar su deporte favorito, la carrera de fondo, porque también es un runner. Bueno, con él les dejo para que, aunque sea por unos momentos, ilumine nuestras sombras. Doctor, cuando quieras, te escuchamos. Sí. Gracias, Luis. Gracias por dejarme desembozar, porque es una dificultad añadida a las muchas que tiene poder hablar. Es emocionante ver a un presidente del Ateneo Jodianos decir lo que acabas de
sumo al lamentar la pérdida del compañero, de siempre que un escritor fallece con el talento de Luis, algo se muere en el alma de la cultura. Le vamos a echar en falta como columnista, que era talentoso. Y yo creo que las sincronicidades de la vida hace que no existan las casualidades, sino que existan las causalidades. Y mira tú por dónde yo estoy presentando este último libro de forma simultánea que John Biden está tomando poder de la presidencia de los Estados Unidos, lo cual no sé si es un augurio de que esto es bueno o no. Yo creo que la realidad es la que nos toca y vamos a vivirla con aceptación y con la mayor de las consciencias. Definiste muy bien el nacimiento del libro y bueno, yo si me permitís, no me gusta estar sentado, me parece que esto es un poco de cátedra y a mí me gusta más estar, aunque estemos en tiempos de distanciamiento social, me gusta más estar cerca de mi auditorio y me permitís que me levante, aunque a lo mejor no se oiga tan bien, pero bueno, yo creo que vamos a intentarlo. Gracias, Luis. Tu generosidad es, y desde luego, claro que sigo siendo runner, y un jubilado puede correr una maratón, no está reñido o una cosa como otra, lo cual es un estímulo para que os animéis. Yo no puedo hablar sin esto, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bien, ¿se oye bien? ¿No se oye bien? Sí, se oye bien. Se oye estupendo. Bien. Pues en octubre del año 19, servidor estaba jugueteando con una mamá y su hijo en una ciudad china. Lo pasábamos bien, nos divertíamos y esto era a finales de octubre del año 19. No podíamos ni imaginar que estábamos a 2 meses vista de algo que no muy lejos de ese sitio empezó a ocurrir. Empezó a ocurrir en Wuhan, como saben todos ustedes, unos cuadros de infección pulmonar severa que conllevaba un mal pronóstico, y eso no era novedoso porque en China ya y en Oriente conocían otro virus que había sido el SARS-CoV-1, esto es el acrónimo de síndrome respiratorio agudo severo COVID-2, que es el actual, pero ellos ya habían conocido en 2013 el tipo 1 y ya sabían un poquito, no lo hicieron demasiado bien, pero ya estaban preparados para este nuevo ataque. Y ese ataque pensábamos que estaba limitado allá, China, un país inmenso, 1.500 millones de habitantes y muy lejano. Nosotros vinimos de hacer turismo por aquel gran país, impresionados de un país que está retando a Estados Unidos muy potentemente para ser la primera potencia mundial, como saben, deslumbrados por lo que allí veíamos y bueno, pues con la oreja puesta a lo que ocurría en ese país que habíamos estado recorriendo. Y a finales de febrero del año 20, de este año pasado, pues cogimos unos días y nos fuimos a hacer un poco de turismo a Málaga, conocer los pueblos blancos de Málaga, preciosos, y desde Ronda, el sitio que es maravilloso como conocen, pues íbamos al hotel y teníamos de fondo el rum rum de la televisión que nos estaban mandando noticias que empezaban a ser inquietantes. Nosotros que habíamos estado allí a 12 horas de avión, que aquello estaba tan lejos, empezábamos a oír que aquel fenómeno infeccioso, aquella enfermedad, se estaba extendiendo. Y se estaba extendiendo muy cerca de nosotros, se estaba extendiendo al norte de Italia y empezaba a declararse algún caso
de este trastorno producido por este virus, lo que se ha denominado COVID-19, ya en España, en Islas Canarias, en la península, empezaron a verse los primeros casos. No podíamos ni imaginarnos lo que iba a pasar. Nosotros nos reincorporamos, empezamos a trabajar, mi trabajo hospitalario, médico, pero ya las cosas empezaban a ponerse torcidas, ¿verdad? Y tan torcidas que llegamos al mes de marzo, con todos los pródromos que ustedes conocen, ese 8 de marzo donde se hicieron pues actividades y manifestaciones un poco que atentaban a la sensatez epidemiológica de un signo de otro, y de repente pues pasamos a esa semana o a ese lunes 9 de marzo en que el país se dio cuenta de que estaba envuelto en una pandemia, en una afectación y una enfermedad nueva, infecciosa, con clínica fundamentalmente respiratoria, pero luego también se vio que afectaba a otros órganos y que tenía mucha importancia y sobre todo una gran incógnita que no sabíamos por qué. Unas veces era algo y sigue siendo asintomático y otras veces puede llevar al fallecimiento en pocos días, porque es una entidad que, aunque la vayamos conociendo, sigue siendo muy enigmática. Y llegó ese mes de marzo, y llegó ese 14 de marzo, que ustedes recordarán, en la que se declaró ese estado de alarma, probablemente de forma tardía, porque presionado por los medios sanitarios, que ya no podíamos más, en las grandes ciudades como Madrid, sobre todo, Gijón menos. Afortunadamente, los recursos sanitarios no podían más, las UBIs colapsadas, las urgencias colapsadas, y hubo que decir a las autoridades, por favor, tomen una decisión, porque esto no se ve. Y ese 14 de marzo se declaró el estado de alarma. Estado de alarma que implicó, como bien saben, y ustedes sufrieron, ese confinamiento de 45 días, que todos tuvimos que enclaustrarnos, confinarnos, palabra que ha sido por cierto designada como palabra por el Comité de Expertos de la Lengua del año 2020. Ojalá no hubiera sido así, pero confinamiento fue la palabra que se designó. Y llegamos a esa situación de meternos todos en casa y empezar a ver estas cosas. Vemos la avenida Castilla de Gijón sin un alma. Y esto, pues, las generaciones que estamos aquí presentes todos, pues nos produce una gran impresión. Mi madre, con 88 años, siempre dice: hijo, esto es una guerra donde los aviones no se ven. No le falta razón, porque es una guerra donde los aviones microscópicos no se ven, pero están. Y se vieron situaciones como estas. Se vieron los aplausos por las ventanas y se vieron la angustia que todos pasamos y el dolor que todos pasamos y la incertidumbre que todos pasamos recogidos en nuestras casas. Lo hacíamos porque lo decían nuestras autoridades y porque sabíamos que era una medida necesaria para doblar la curva. Recordarán ustedes la famosa curva, que había que doblar la curva de incidencia. Bien, y se vieron escenas también tan impresionantes como esta. Cualquiera que haya estado en el Vaticano ve que la plaza de San Pedro es pues imposible casi que se vea sin gente. Estas son las consecuencias de otras imágenes que pulularon por el mundo, fruto de esta situación excepcional, ya globalizada, de pandemia por el virus de la COVID-19. El ejército americano en Afganistán, en medios militares, designó el término buca, que luego se hizo famoso en medios económicos, en medios empresariales, para designar una situación que es un acrónimo que recoge
a los conceptos de volatilidad o vulnerabilidad, no cierto, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Este escenario VUCA es un escenario con estas características que define perfectamente, es la radiografía de la situación que vivimos todos durante aquellos 45 días y que seguimos viviendo, quizá ya con otra perspectiva, pero seguimos viviendo en una situación que es incierta, que es compleja, que es ambigua y que no tiene muchas respuestas para nadie. Y esta situación es un escenario VUCA, este acrónimo popularizado en el ejército, y mira tú por dónde define una situación sanitaria en todo el mundo. Bien, una pequeña reseña de por qué esto de iluminar la sombra. Este señor es Carl Gustav Jung, es discípulo de Sigmund Freud, es psiquiatra suizo, trabajó con Freud durante unos años, luego discreparon y él fue un poquito por libre, pero él estableció es famoso por haber definido una serie de conceptos, y uno de ellos es la sombra. La sombra. La sombra, ¿qué cosa es? La sombra es la parte oscura que todos tenemos. Es decir, todos tenemos nuestra luz y nuestra sombra. Todos tenemos aquella parte oscura que no queremos mostrar, pero que nosotros somos conscientes de que sí tenemos. Esa caquita emocional, esa caquita que no nos gusta de nosotros y que tapamos, que forma parte de nuestra sombra. Esto es en términos psicológicos muy conocido y que, bueno, yo he utilizado un poco para intentar ligar con esta otra situación que estamos viviendo, que también es una auténtica oscuridad, como decía antes Luis, una auténtica sombra. Y en esta situación uno puede plantearse qué hacer. Hay un escenario de incertidumbre, hay un escenario de complejidad, hay un escenario en el que uno tiene que buscar unas opciones, preguntar a un profesional, preguntar a alguien qué debe de hacer. Pues yo pensé que era un momento importante, siendo ya un profesional sanitario con recorrido largo, como antes decía Luis, de mirar adentro. O sea, eran momentos en los que no me dejaban salir afuera, no podía expresar fuera, no podía manifestar, pero sí podía mirarme adentro. Y eso fue lo que hice. Siguiendo un poco el escrito que está en el frontispicio del templo de Apolo en Delfos, Grecia, de hace ya miles de años, donde se recogía la expresión «conócete a ti mismo». Porque el viaje más difícil que existe y el viaje que a veces hacemos menos es aquel que va hacia nuestro interior, aquel que nos permite conocernos a nosotros mismos y que a veces el ruido, las prisas no nos permiten realizar. Por lo tanto, yo pensé que ese momento era un momento adecuado para conocerme mejor a mí mismo. Y en este episodio que estamos viendo de confinamiento, se dieron unas circunstancias en la última semana de abril y primera semana de mayo que definieron un poco el planteamiento del libro de Iluminar la sombra. Yo en mi consulta, el confinamiento, escuché auténticas dramas personales. Las pacientes, las personas, sobre todo las más frágiles, las personas con enfermedades crónicas, degenerativas, enfermedades de Parkinson, enfermedades de Alzheimer, el confinamiento fue una auténtica bofetada, lo que yo he llamado síndrome del confinamiento.
personas que perdieron sus rutinas, personas que la rutina era, si la rutina es importante para personas que tenemos una cognición y tenemos unas facultades mentales conservadas, imagínense para las personas que las tienen disminuidas. Aquello fue terrible. Yo nunca había escuchado en mi ejercicio profesional referencias como la de, y figura en el libro, la persona que fue detenida por la policía asaltando la valla de un cementerio porque iba a orar, iba a rezar ante la tumba de su hijo. Y era una costumbre que él hacía y no podía evitar el ir a ese día y lo cogió la Guardia Civil. O aquella persona que me vino por Dios que yo le diese un certificado porque quería salir a la calle, era imposible esa caticia, ese estar imposible de estar quieto porque necesitaba su paseo cotidiano, su misa en San José o su ir a comprar la barra del pan. Esas personas, esas ancianas que en sus noches volvieron a sentir la presencia de su esposo en una alucinación de que volvía a estar presente en su vida y se volvía a verlo porque esa confusión mental, ese caos mental les hacía estar totalmente desconcertadas. Y esos días fueron terribles para todos y lógicamente los profesionales que escuchamos y que vemos recogíamos esos testimonios. Yo vi también mi propio testimonio, es decir, y el recuerdo a la perfección también figura en el libro, en un relato, como el periodo de la desescalada que se llamó. Yo el día 2 de mayo di por primera vez, después de 45 años, un paseo con mi madre, 45 días enclaustrada en un piso pequeño, ella sola, pues dimos un paseo por la calle. Y recuerdo a mi madre pues diciendo perpleja, pero hijo mío, ¿qué estamos haciendo aquí todos embozados? ¿Qué es esta historia de carnaval? Y curiosamente, estamos el 2 de mayo, yo el 5 de mayo empecé ese proyecto de autoconocimiento, de desarrollo personal, que yo me había matriculado, me había apuntado en enero, sin ni idea de que esto iba a ocurrir, que fue un máster, el máster de desarrollo personal y liderazgo, fundado por Borja Vilaseca, que es este señor de aquí, con 39 años, que algunos de ustedes conocerán, periodista, escritor, filósofo, y sobre todo lo que él se define como agitador de conciencias y que es una persona que si no la conocen yo les recomiendo que la conozcan porque merece mucho la pena. Está planteando un movimiento de revolución cultural impresionante en este país. Y él ha fundado el máster, que ha sido el máster que ha liderado el porcentaje de alumnos de toda la Universidad Española, porque su proyecto se inició en la Universidad de Barcelona. Luego se independizó y creó el Borja Vilaseca Institute y ahora ya ha virado en lo que es una plataforma educativa que es Cuestiona.com. Ustedes entran en Cuestiona.com y tienen ahí todas las alternativas posibles. Bien, yo empecé este máster. Un máster que no podía ser presencial. Un máster que fue en formato webinar porque toda la crisis que hemos vivido ha tenido efectos malos, pero ha tenido efectos beneficiosos que hemos tenido que enfrentarnos a cuestiones que probablemente se vengan a quedar o alternativas que vengan a quedarse, como quién conocía hace 2 años los Zoom o los Slacks o todas este tipo de alternativas informáticas que permiten el diálogo y la conversación y el conocimiento a través del mundo. Pues bien, yo con otros 100 compañeros de todo el mundo empezamos el día 5 de mayo, días después de todas estas situaciones que les estoy comentando, este proyecto de autoconocimiento, de desarrollo personal, buscando sobre todo un objetivo que es intentar encontrar la mejor versión de uno mismo y intentar luego con ello pues crear una masa de que las personas puedan también estar en esta situación, porque como dice el conocido proverbio budista, si tú cambias, todo cambia. Aunque no cambia nada, si tú cambias, todo cambia. Porque cambia tu perspectiva, porque cambia las gafas con que tú ves la realidad.
Entonces, esto es lo que liga un poco el tema de la sombra, la crisis del COVID y el proyecto personal en el que yo entré, que fue una coincidencia temporal, que fue este proyecto educativo que me enseñó herramientas, algunas las ha citado Luis, que creo que son muy importantes para que todos ustedes la conozcan, porque repercutirán en su propio bienestar, en su propia conciencia y en su propia salud mental. Bien, dice Mahatma Gandhi, sé el cambio que quieras ver en el mundo. Esto está en una de las primeras páginas del libro. Sé tú el cambio que quieras ver en el mundo. Y esas son una reflexión que a veces en este mundo de quejas, de por qué, es decir, no vas a cambiar. Siempre dice Borja que los problemas los hay, los tuyos, los de los otros y los del mundo. Por mucho que tú quieras cambiar los problemas de los otros o los problemas del mundo, no vas a hacer nada. Lo que tienes que cambiar es tú. Si tú cambias y el otro cambia, y el otro cambia, y el otro cambia, probablemente estemos en una situación diferente. Pero claro, esto no se soluciona en planteamientos de enfrentamientos absurdos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del máster? El objetivo del máster era muy ambicioso, pero si se dan cuenta, muy potente. El objetivo del máster es, en cuanto a felicidad, es decir, intentar que el nivel de sufrimiento sea el menor posible, ser posible 0% de sufrimiento. Eso es algo que es complicado, y es porque, como dice bien el budismo, el sufrimiento es inherente a la vida. Y en este valle de lágrimas todos tenemos nuestra carga de sufrimiento, pero hay que tener herramientas o hay que tener recursos para poder doblegar ese sufrimiento, amoldar ese sufrimiento. Ese es un objetivo, que el sufrimiento vaya con tendencia de tasa cero. ¿Cuál es otro objetivo? Que la reactividad sea la mínima. Entre una reacción y una respuesta median 3 segundos. Decía Víctor Frank, este psiquiatra que estuvo en campos de concentración. Decía, entre una reacción, calla hombre, quita para allá, ¿qué me estás diciendo? Una reacción y una respuesta, ¿qué ocurre, hombre? Son 3 segundos, pero en esos 3 segundos tan importantes está la libertad. Que tú elijas reaccionar o que elijas responder. El cuenta a 10 que decían nuestras abuelas, cuenta a 10 antes de reaccionar. Eso es extraordinariamente potente y muy válido para que la situación fuera diferente en la relación de las personas. Objetivo de lucha y conflicto con tendencia a cero. Y disponibilidad al servicio. La gratitud, el altruismo, etcétera, etcétera, conllevarían el que estuviésemos en un mundo más amoroso, más bondadoso, más compasivo. Y no amor en el sentido romántico de tipo Hollywood, no, amor en el sentido de bondad amorosa, de apoyo, de altruismo, etcétera, etcétera. En esta tríada se centraba el objetivo de este máster de desarrollo personal. Las herramientas eran 4 bloques fundamentalmente los que tiene el máster. Un bloque importante que la mayoría recoge el libro, pues son, estrategias para relacionarse con uno mismo, para conocerse y relacionarse uno mismo. Otro bloque, las relaciones con los demás, con la familia, con la pareja, relación con los otros. Otro grupo de relación de la persona con la sociedad, con el sistema, con la empresa, con el dinero, etc. O sea, es un máster muy potente, y no es que yo venga a hacer marketing de esto, porque, es decir, no tiene ningún sentido. Es decir, yo no tengo ninguna vinculación con ser un alumno más y encantado de haber aprendido de todos mis compañeros y de todos los profesores
profesores que son el Dream Team de este campo y que se han convertido en auténticos maestros. Bien, una de las herramientas fundamentales para el autoconocimiento es la que está puesta aquí, el eneagrama. Borja Vilaseca es un gran entusiasta del eneagrama, gran conocedor del eneagrama, y el eneagrama, con este símbolo misterioso, recoge, como la palabra griega, 9 gramas, 9 números, o 9 modelos mentales que recogen las 9 formas de ser de las personas. Y esto es así, y está Claudio Naranjo y Chazo, dos autores latinoamericanos muy desconocidos, fueron los padres de esta criatura, y ha sido un gran desconocido en todas las partes, en las facultades, aunque ya empieza a ser a tener más implantación. Y lo que trata de recoger es que esas 9 modelos mentales o esos 9 esqueletos psicológicos vienen a decir que todas las personas tenemos un poquito de cada uno. Es decir, yo por ejemplo que soy un 4, quiere decir que yo puedo tener algún rasgo de todos ellos, pero cuando yo veo las características que definen el 4, yo me identifico como un 4. Y esto no es un sistema de etiquetación, de tú eres, no es un diagnóstico médico, no, es algo que uno tiene que sentir y uno tiene que aplicarse y uno tiene que ver después de una lectura, después de un curso, decir, wow, hacer el clip, o lo que dice Borja, tener el orgasmo emocional, y decir, joder, si este soy yo. Cada uno tiene sus luces, sus sombras, sus caquitas y sus virtudes. Y están interrelacionados con flechas, como ustedes ven. Por ejemplo, el 4, que es mi eneatipo, yo sería un eneatipo 4, no les digo las características por no aburrirnos, porque esto es un tema muy extenso que nos daría, está relacionado con otros 2, con el 2 en este caso y con el 1, ¿vale? Esto significaría que el 4, cuando está muy borde, está muy neura, se descentra, y dice que se descentra al 1. Se centra al 1 y se centra la parte buena del 1, es decir, cuando yo estoy bien, estoy a gusto, no estoy mucho ruido en la cabeza, no estoy muy neura, me centro al 1, que es la parte buena del 1, pues la parte, bueno, pues de exponer, de estar alegre, de transmitir, de tener buenas vibraciones, es decir, pero ¿qué ocurre? Que cuando ese 4, en mi caso, está mal, se siente cabreado, se descentra. Y se descentra, en este caso, como ven, al 2, en aspecto malo del 2, en la dependencia emocional, en la melancolía, tal. Esto es un poco el concepto. Todos los eneatipos, todos los modelos mentales se centran o descentran en algún otro. Todos debemos algo de cada uno. No debemos etiquetarnos por nadie. Somos nosotros los que tenemos que decir, wow, este soy yo, así soy yo. Borja tiene un libro y tiene Encantado de conocerme, y tiene un curso audiovisual, Encantado de conocerme, que es muy recomendable para cualquiera que le pueda interesar este sistema. Porque este sistema es un sistema de autoconocimiento muy válido, y sobre todo porque los estudiosos de esto y la gente que opinan que el que tiene un determinado eneatipo perdura con ese eneatipo a lo largo de la vida. Si los eneatipos no cambian, si yo soy un 4, moriré siendo un 4. Es decir, todos tenemos, ¿y esto por qué? Por influencias astrales, genéticas, etcétera, etcétera. Pero eso es una herramienta importante
que permite el autoconocimiento y que formó parte de esta historia en la que yo estuve metido, que es el enagrama. Bien, ustedes seguro que piensan, porque son Homo sapiens sapiens, 2 veces sapiens, sapiens sapiens, lo cual es un poco no crean que es tan bueno, porque decía Descartes, pienso luego existo. Yo no estoy tan seguro, yo creo que a veces también podría uno decir pienso luego sufro, porque el pensar, que es algo inevitable, ustedes prueben a no pensar. Ustedes digan, voy a estar 1 minuto sin pensar, es imposible. Es decir, nuestro diálogo interno, nuestra voz interior está constantemente funcionando. Ustedes ahora mismo están diciendo, vaya rollo que está pegando este señor, pues mira, esto se está diciendo es interesante, pues mira, a ver si acaba que tengo que irme a tal, mira que dejé los niños... Todos estamos con nuestra milonga interna en la cabeza, en esa cháchara interna que está constantemente produciendo unos 60.000 pensamientos al día, se calcula. Y esos pensamientos son verdad, o esos pensamientos son nuestros pensamientos. Los pensamientos, algo que es realmente impacta mucho cuando te das cuenta de ello, es que un pensamiento uno puede pensar que él es de esta forma porque no, un pensamiento no eres tú no eres tus pensamientos. Pensamientos son fenómenos que se producen en el cerebro porque no dejan de ser descargas de neuronas que están produciendo y uno dice, ¿por qué pienso yo esto ahora? ¿Y por qué ahora me acuerdo yo de la abuela? ¿Y por qué ahora yo me pienso tal y tal? ¿Por qué me vienen estos pensamientos? Estos pensamientos a veces intrusivos que se reiteran en un bucle, en un y uno rumia como una vaca, ese ¿y por qué? Quiero parar, no puedo. Es decir, porque los pensamientos están ahí y es importante pillar este concepto porque si uno se desidentifica de los pensamientos y se da cuenta que uno no es sus pensamientos, no es la consciencia, el testigo, el que tiene esos pensamientos, pero uno puede desidentificarse. Es decir, uno puede observar sus pensamientos. Y una de las prácticas, por ejemplo, meditativas que se hace es observar tus pensamientos. Y un pensamiento es fugaz. Ustedes hagan la prueba de un pensamiento. ¿Cuánto dura? 20 segundos. Y se va otro pensamiento. Y otros 20 segundos. Entonces, a lo que voy. Esta persona que está aquí, que es Byron Katie, conocida por haber elaborado el work, un fenómeno o un proceso de indagación muy sencillo pero muy potente, fue una mujer que sin formación americana, que sin formación psicológica tuvo severos problemas de tipo psicológico, una depresión muy severa y tuvo que institucionalizarse y como su seguro solamente le pagaba un establecimiento para personas con trastornos de conducta alimentaria, pues la ingresaron en ese y sus compañeras le tenían pánico porque era tremendamente irritada, agresiva, profundamente depresiva y esta mujer, después de estar allí un tiempo, empezó a cambiar. Y empezó a cambiar y fue de alta, se fue para su casa y esta mujer había cambiado. Y esta mujer empezó a darse cuenta de que había cambiado por algo tan sencillo de que había aprendido a cuestionar sus pensamientos. Y esta mujer empezó a difundir su método. Y su método es tan sencillo y su método es tan válido como simplemente hacerse 4 preguntas. Estas son las famosas 4 preguntas de Byron Katie. La autora tiene un libro de referencia en
este campo, amar es lo que es, y las preguntas que ella hace son las siguientes. Ante el pensamiento que usted quiere, el que sea, mi hijo adolescente me amarga la vida, por ejemplo. Primera pregunta, ¿es eso verdad? Mi hijo adolescente me amarga la vida. La segunda pregunta es, ¿tienes la absoluta certeza de que eso es verdad? ¿Estoy absolutamente cierto de que mi hijo adolescente me amarga la vida? La tercera pregunta es, ¿cómo te sientes cuando tienes ese pensamiento? Cuando tienes ese pensamiento de que mi hijo adolescente me amarga la vida, o el que sea, ¿cómo te sientes? Indagar en esa forma de reaccionar ante ese pensamiento. Y la cuarta pregunta es, ¿quién serías si no tuvieras ese pensamiento? ¿Quién serías tú si no tuvieras ese pensamiento? Eso es un fenómeno íntimo de indagación, de preguntarte, porque luego viene la otra parte, es decir, la inversión. Luego ahí hace la inversión de las preguntas y, por ejemplo, en este caso lo estoy planteando, ¿y si fueras tú el que amargas la vida a tu hijo adolescente? Y se plantean las mismas preguntas. ¿Es verdad? ¿Cómo te sientes con ese pensamiento? Las interrogantes que estamos analizando simplemente ponen de manifiesto el trabajo de, nunca mejor dicho, de the work, el trabajo en castellano, de cuestionar nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque nosotros no somos nuestros pensamientos. Los pensamientos son eso que yo me he untado en mi cabeza y que tengo que cuestionármelo. Porque si aprendo a desmontar ese montaje, esa película que tengo en mi cabeza, igual dejo de sufrir o sufro menos. Este es un poco el mensaje de The Work. Siempre cuestionar lo que yo estoy pensando. Porque lo que yo estoy pensando y lo que usted está pensando son cosas diferentes de una realidad. Y entonces esa realidad puede estar completamente diferente en base a la forma que tengamos de enfrentar a ella con nuestra forma de pensar. Bien, antes decía Luis, la meditación. La meditación, sobre todo en su aspecto occidentalizado, que es el mindfulness, pues bueno, es otra herramienta muy potente que yo practico, que yo aconsejo y que yo, bueno, pues en este máster también fue contemplada en varias sesiones como una herramienta importante. La meditación no es otra cosa que prestar atención al momento presente, sin juicio, simplemente, pues el aquí y ahora, que es el único momento en el que estamos vivos. Y para ello, pues bueno, ya saben, se utiliza la respiración como método de anclaje para anclarnos en ese momento. Nadie respira con la respiración de ayer ni con la respiración de pasado mañana. La respiración es un hecho que se lleva en el momento presente. Yo llevo la atención a mi respiración, a mi cuerpo, exploro mi cuerpo en una postura sentado, en una silla, y empezaré a ver que por mi cabeza pues empiezan a surgir pensamientos. Yo los observo, los dejo ir, los observo, los dejo ir y, en fin, el mindfulness es una forma, o la meditación, de prestar atención y sobre todo desidentificarnos de esos pensamientos que tanto daño nos hacen y que antes ya les comentaba. Y ahí llegas al momento clic de eso, cuando te das cuenta que tú no eres tus pensamientos. Pensamientos, que te puedes ver desde fuera esa forma de pensar, porque tú eres simplemente la conciencia, el observador, no eres tú el pensamiento. Esta es otra estrategia que yo siempre aconsejo y de hecho escribí un libro al respecto que, bueno, pues algunos a lo mejor conocen. Ese señor probablemente no lo conozcan, es Gerardo Smelding, es un filósofo colombiano, fallecido, no tiene nada publicado, no busquen libros de él, pero tiene unos talleres que están en internet que son oro molido. Borja, que es el promotor del máster y
ciencia de la felicidad. Cuando estamos acostumbrados a resistir, ¿no? Yo cuando he estado del confinamiento, resistiré, yo no me estaba mucho de acuerdo, porque hay un dicho budista que dice que aquello a lo que te resistes persiste, solo aquello que aceptas se transforma. Y el budismo no estamos hablando de un cuento chino, es una tradición que tiene miles y miles de años. Y Buda fue un científico de la mente que supo llegar a conclusiones maravillosas hace miles de años. Y se sabe que si te resistes, no vas a conseguir nada. Lo que tienes que hacer es aceptar. Porque dice Gerardo Smelding, aquello que no seas capaz de aceptar es la principal causa de tu sufrimiento. Y esto puede ser un poco chocante, ¿no? Dice, bueno, ¿qué dice este señor? Tenemos que aceptar todo esto que nos está viniendo, toda esta historia, aceptar. No es lo mismo aceptación que resignación. La resignación es un concepto un poco más pasivo, bajar la guardia, la aceptación es un concepto más activo, más de abrazar, más de aprender con esa experiencia y es muy potente en el momento que te das cuenta que la aceptación es un principio fundamental para intentar ser un poquito más feliz. Si yo digo, me niego rotundamente a que la borrasca esta de la nieve, que se me ha olvidado el nombre, Filomena, produzca este caos en España. Vale, muy bien. Y me parece terrible que estemos todos sin vacunar. ¿Cómo lo va usted a cambiar? Oiga, y mire, hoy lloverá y ahora es de noche. Yo querría que fuera de día. No, mire usted, ahora es de noche. Los principios del universo, las leyes del universo que están ahí, marcan las circunstancias y marcan la vida. Ahora es de noche porque estamos en el mes de enero, en el meridiano que estamos, en la estación que estamos, y ahora es de noche. No puede ser de día, es en Argentina, pero no en España. Es decir, concepto que cuesta entender el concepto de aceptar, porque quizá por nuestra formación, cultural, religiosa, nos vamos un poco más a la resignación, que ya les digo que es un concepto menos positivo, más pasivo, más de, aquí me las den todas. No, la aceptación tiene otro sentido. Y simplemente esta reflexión en base en homenaje a Gerardo Smelding, que tiene toda una filosofía en este aspecto de basar la aceptación como herramienta para alcanzar la felicidad. Bien, ustedes habrán sido niños, yo también. Hace muchos años ya. Pero todos seguimos llevando el niño que fuimos en nuestro interior. Todos somos niños y es importante cuidar al niño que llevamos dentro. ¿Y esto por qué? Muy sencillo. Hay un modelo de trabajo en psicoterapia, un modelo que es el trabajar el niño interior. ¿Qué significa esto? Significa que los pensamientos, antes hablábamos de ellos, vamos a decir otro concepto. Imagínense un iceberg. Un iceberg que tiene la mayoría de la masa dentro del agua y un piquito que sobresale. Bueno, pues ese piquito que sobresale, ese 10%, serían los pensamientos conscientes. Aquellos pensamientos que nosotros somos conscientes, que los utilizamos
utilizamos, que están ahí, pero el 90% de esa parte que está abajo, subconsciente, metida en el agua, son los pensamientos inconscientes, que están ahí lastrándonos como programas de ordenador, condicionando nuestra forma de ser, cómo nos comportamos, pero nosotros no somos conscientes de ellos, a no ser que utilicemos alguna herramienta o alguien indague en ello, porque están fuera de nuestro nivel de conciencia. Y mira qué paradoja. La mayoría de estos programas que se instalan en nuestro cerebro de forma inconsciente se instalan en nuestra infancia. De 0 a 7 años, nuestro cerebro absorbe como una esponja todo lo que ocurre a su alrededor, lo graba, lo deposita, lo sedimenta como un programa. Lo que tu papá, tu mamá te dicen, pues mira, no vales para nada, la verdad es que tu hermana es mejor que tú. Lo que te escuchas en la escuela, a ver, niño, sal de casa y porque eres un torpe. Todo aquello que pueda uno escuchar de 0 a 7 años, que sorprendentemente es cuando uno no tiene madurez, cuando uno no tiene conciencia, cuando uno es inocente, en esa bendita inocencia de la infancia, sin embargo eso va llegando, va quedando y va sedimentando y va formando ese 90% de inconsciente que todos tenemos dentro y que forma nuestra predisposición, nuestra personalidad, aunque nosotros no seamos conscientes, valga la expresión, de ello. Por eso es importante que hagamos el trabajo del niño interior. Es decir, y hay meditaciones o hay prácticas de utilizar una foto de cuando tú eras un niño, 5 o 6 años, y bueno, dedicarle 5 minutitos al día a verte, al niño que tú fuiste, y bueno, pues hablar con él y decir, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy? ¿Qué tal te encuentras? ¿Triste? Déjame darte un abrazo, déjame darte una caricia. Eres tú mismo, eres un niño, pero te estás viendo a ti. Y hay meditaciones muy bonitas donde uno va buscando ese niño interior, se encuentra, se abraza, se quieren, se acarician, se ríen y lo único que ponen de manifiesto es que uno necesita conectar con el niño que llevamos dentro, porque si uno tiene un niño interior sano, probablemente esa persona sea más feliz, probablemente esa persona sea más risueña, probablemente esa persona sea más alegre. Si uno tiene un niño huraño, enfadado, ¿verdad?, probablemente ese adulto será huraño, enfadado, mala leche, etc. Pues ese es un poco el concepto de modelo de trabajo de niño interior. Bien, otra historia importante. La ley del espejo. ¿Y esto qué es? Esto lo popularizó en un librito muy pequeñito, pero muy sustancioso, el coach japonés Yoshinori Noguchi. Y este hombre, reflejó lo que la vida es. La vida está llena de pantallas y de espejos. Pantallas en las que yo proyecto cosas que generalmente no me gustan de mí y que yo proyecto en ti o en otro. Traslado a otro. Proyecto. Y está llena de espejos. Personas que me reflejan cosas de mí que no me gustan. Yo, por ejemplo, digo, ¡qué intolerante eres, hija mía! Y a lo mejor mi hija se coloca y me hace de espejo y de joder, pues sí, pero realmente si yo también soy un pedazo intolerante, me está haciendo de espejo y yo estoy viendo la intolerancia mía en la intolerancia de mi hija. Me está reflejando, me está espejeando, me está haciendo de espejo. Y esto es muy frecuente en las relaciones laborales, en las relaciones personales. ¡Oh, Pepe es un insoportable, no lo puedo soportar, no hay quien tome café con él! Si él se hace de espejo, a lo mejor te dice, pero ¿por qué ves eso en Pepe? Si tú eres eso, eres el fiel reflejo
cuando ves este juego de los espejos y de las pantallas, te das cuenta que esto es también muy clarificador. Cuando ves un poco este concepto, ¿no? Porque en general decimos cosas y cuando ponemos el espejo nos vemos en ellas. Y decimos, wow, pero si yo soy el fiel reflejo de eso que estoy diciendo. Esta persona me está espejeando. No sé si me explico el concepto. Entonces, esta es la idea de trabajar. Y estoy resumiendo muy brevemente conceptos y temas que en este máster que yo les estoy contando llevaban durante 6 meses, 2 tardes diarias, 2 o 3 días. Pero bueno, la idea, el concepto es este el que le quiero dejar. Y ya vamos terminando para pasar, si quieren, a una fase de preguntas. Estamos en una situación tremendamente dura. Estamos en una situación incierta, lo que comentábamos antes, un escenario complejo, voluble, sin muchas referencias, sin muchos liderazgos, en una situación, no voy a hacer política ni crítica, pero es la realidad, donde se han fragmentado las decisiones, ya no hay una decisión. Estamos aquí porque no estamos en Castilla y León, sino estaríamos en toque de queda. Y esto es un concepto militar, pero el toque de queda ya nos impediría estar aquí. Es una situación realmente peculiar y cuanto menos insólita y desconcertante, porque los ciudadanos, y aquí pongo la cuña, necesitamos referentes sólidos y necesitamos referentes empáticos y necesitamos referentes homogéneos, no contradictorios, y a veces no los encontramos. Entonces yo deseo que de todo corazón, pronto, y con toda mi voluntad y mi bondad amorosa, la luz ilumine esta profunda sombra que estamos teniendo. Y que, como bien saben, y que son de Gijón, las olas siguen a más olas y traen más olas. Y claro, yo el libro lo finalicé en octubre, cuando la primera ola todos sabíamos que la segunda ola estaba llegando, porque eso no hay que ser médico epidemiólogo, solamente hay que ver bien que nos vino ir a la playa, ir a tomar sidras y ir a la calle, pero como bien pone el marketing publicitario, el virus no piensa, tú sí. No lo tengo muy claro, que el virus de momento nos está ganando la batalla, dice el marketing, el virus no piensa, tú sí. Era una crónica anunciada que iba a haber una segunda ola, ¿vale? Es decir, y la hemos vivido, y está llegando imbricada la tercera ola. ¿Por qué? Porque las olas, y las olas, y más olas, y más olas. Y luego hay otra ola que, aparte de la incidencia de enfermedad, es la ola tremenda que estamos asistiendo y que antes, en el inicio de la charla, les hacía referencia a la profunda herida emocional, a la profunda marca que todo esto está llevando a las personas en lo más íntimo de su corazón, de su sufrimiento, de sus sentimientos, y eso va a estar ahí y va a eclosionar, y ya está eclosionando como otra ola. Pero ¿cuál es la actitud ante esto? Decía John Kabat-Zinn, el padre del mindfulness, que por muy potentes que sean las olas y muy altas que sean las olas, a poco que te vayas abajo al mar, en el fondo del mar siempre hay tranquilidad. Si alguna vez habéis hecho submarinismo, o si alguna vez cuando viene una ola uno no se enfrenta a la ola, se mete por debajo para pasar la ola. Luego es una estrategia.
Otra estrategia que Joe Cabancid dice, si las olas, si la marejada es muy potente, siempre te queda un recurso que es surféalas, aprende a surfearlas. Por lo tanto, metafóricamente, olas y más olas. Tengamos la suficiente capacidad, la madurez, la preparación, la formación, la consciencia para bajarnos un poco abajo y ver la tranquilidad, el sosiego, mirar adentro, o intentemos ser lo suficientemente hábiles para poder surfear esas olas, porque van a seguir llegando. Y ya termino con esta frase que me llegó el otro día de mi ahijado hondureño, un chavalete de 10 años, en el cual, aparte del coronavirus, se les ha juntado el corona hambre y los fenómenos y desastres de la naturaleza, inundaciones, tifones terribles. Y me dice Josep en su crisma de Navidad, dice, la esperanza es como una estrella, no se ve con el sol de la prosperidad, solo puede ser descubierta en la noche de la adversidad. Y estamos en una noche de adversidad, y ahí podemos ver la esperanza. Porque claro, cuando todo es folicia, todo es alegría, todo es iluminación, no se ve la esperanza, porque es como una estrella. Como el sol no se ve, solo se ve en la noche. Estamos en la noche. Pero no perdamos esa esperanza y esa referencia. Porque dice otra vez el budismo que nada es permanente, todo es impermanente. Y esto también pasará. Igual que nosotros pasaremos, igual que todo pasado. Ayer me llegó un vídeo espectacular que yo coloqué en redes sociales de una persona que simulaba la historia de un abuelo, de cualquiera de nosotros, que había nacido en 1900. No sé si lo habrán visto. Y entonces esa persona que nació en 1900 pues se encontró con 14 años con la Primera Guerra Mundial hasta los 18. 22 millones de muertos. Acabó la Primera Guerra Mundial, vino la gripe española, 50 millones mal llamada española, como saben, 50 millones de muertos. Año 32 llegó el amigo Hitler y el nazismo. Año 36, Guerra Civil Española. Año 39, acaba la Guerra Civil, empieza la Segunda Guerra Mundial, hasta el año 45. Guerra de Corea, guerra de Vietnam. Han sido nuestros abuelos. Nosotros, alguien que ha nacido en el año 85, como esta persona, nos quejamos porque tenemos que estar embozados para entrar a una cafetería. No olvidemos que la humanidad va a seguir avanzando, que la humanidad siguió avanzando, que nuestros abuelos pasaron todo aquello en el siglo XX y estamos en el XXI, y yo no quiero perder la esperanza de que vamos a entrar en un mundo muchísimo mejor y diferente. Y entonces ya solamente le quiero dar las gracias y desearle que ojalá tengamos muchísima suerte. Gracias por estar aquí, habéis sido fieles representantes de ateneístas y bueno, ha sido un placer estar desembozado con todos ustedes embozados. Ya callo y me vuelvo a embozar. Muchas gracias, Agustín. Y ahora, si lo desean, pueden hacer alguna pregunta a nuestro invitado. Sí. Yo tengo un contencioso conmigo misma. Soy una persona que padezco de ansiedad desde el año 2000 por una serie de circunstancias y me estoy tratando desde el año 2000 intentando dominar que no me coma, que yo pueda salir adelante simplemente con un ligerísimo tratamiento. Pero mi ansiedad es de ataques de pánico. Entonces, ante esta situación, tuve que tomar la medida de no influenciarme, de yo misma crear mi propio criterio sobre el tema, que no tiene por qué compartir conmigo. Pero yo indudablemente no quiero caer en el pánico. Puedo estar pasado mañana con el COVID, puede ser
será bueno o malo para mí. ¿Tú qué crees? Para la sociedad a lo mejor no gusta, porque a mí me cansa que me estén hablando todo el tiempo, y si yo tomo un café en una terraza, lo que no quiero es hablar de COVID, quiero hablar de otras cosas, como los problemas tan gordos que hay, como el trabajo, el hambre que va a haber, y todo eso. Pero, ¿tú qué opinas de esto? Yo tengo que sobrevivir con mi ansiedad a este tema, que es mucho más que las personas que no lo hayan padecido y que lo están padeciendo ahora. Es más, tomo una medicación muy sencilla, que es tranquilacin. Nunca jamás en los años que lo tomo, que son 20 años, jamás en la vida hubo problemas de que lo hubiese, y ahora no lo hay. Entonces yo planteo que yo, eso, lo que tú decías de la ola y surfear, porque si me meto abajo, pues sí, a lo mejor termino saliendo, pero intento surfear. Hombre, es verdad, tampoco quiero que sea un consultorio médico, porque que no quiero que sea un consultorio médico porque yo soy ahora escritor, pero quiero para ya, pero digo que a mí en el libro seguramente voy a encontrar muchísimas cosas que me ayuden. Sin duda, sobre todo vas a encontrarte a ti misma, que es la que más te estás ayudando sobre. Yo creo que todos tenemos miedo, todos tenemos pánico y todos tenemos trastornos. Es decir, el tema es que el miedo es muy miedoso, y es decir, lo que no podemos es dejarnos imbuir por todo un escenario de miedo y de pánico, porque el pánico es una situación pues terrible desde el punto de vista personal y desde el punto de vista social, ¿no? Yo creo que al miedo tienes que plantarle cara, porque el miedo en el fondo, si tú primero lo reconoces que lo tienes, eso ya aminora un poco la carga del miedo. Segundo, contar a alguien que tienes miedo, eso es bueno, no pasa nada. Y, hombre, también es importante que uno cuide aspectos que son, por ejemplo, el ejercicio. Antes decía el presidente que yo soy cráneo, por ejemplo, el ejercicio es el más potente antidepresivo y ansiolítico que existe. Eso es potentísimo. La alimentación, etc. Que uno confinado en casa no está bien porque se siente mejor paseando por la calle corrida por el muro, es cierto, porque la luz, tal. Pero el esfuerzo está en que cuando uno ve, por ejemplo, personas como Mathieu Ricard, que siendo biólogo molecular del Instituto Pasteur toma la decisión de irse al Himalaya y meterse en una cabaña y estar solo y ser la persona más feliz del mundo, dice, bueno, pero se le cruzaron los cables. No, porque su felicidad la ha encontrado en otro sitio. No necesita ir por los campos elíseos, no necesita ir de Folicia, y está allí tranquilamente. Yo te diría que, aparte de que leas el libro, eso está claro. y que, bueno, si necesitas algún apoyo farmacológico, bueno, pues tampoco pasa nada, pero insisto, trabajar un poco la respiración, trabajar un poco todo esto, y no dejarse amedrentar por el miedo. Y sobre todo no plantear el discurso de instalarse en el victimismo, en la queja, porque ya ves cómo está el panorama. Es decir, el panorama es lo que hay, y entonces no conseguimos nada con enfrentarnos. Sí, es que yo no hago victimismo, y en ocasiones eso molesta a los demás, porque realmente le están diciendo, no lo estás tomando en serio. Sí, me lo estoy tomando en serio, pero no quiero que pueda conmigo. Eso es lo que quería decirte, que mi manera de verlo, pues a lo mejor es un poco surfeando. Bien, es una buena estrategia, ¿no? Es decir, lo de surfear significa que eres consciente de la realidad, pero tienes la suficiente valentía, la suficiente para bueno, subirte en la ola y tirar adelante, ¿no? Es decir, no hay otra. Hombre, lógicamente, es decir, hay una serie de medidas, es decir, sanitarias. Por ejemplo, el
tema, y me sale el médico que llevo dentro, es inevitable, ¿no? El tema de la vacunación. Esto es un desastre, pero hemos creado un hito. En 9 meses tenemos una vacuna. ¿Cuándo? Las historias de la vacunación son de años, 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 años. Y la ciencia, los expertos, con un criterio de rigor, yo creo que bastante contrastado, han puesto a disposición de la ciudadanía un recurso que se llama vacuna 9 meses. Luego, la adversidad a veces también engrasa la habilidad, las neuronas de la gente, del talento para... claro, bien es cierto que tenemos que seguir parapetados detrás de esta historia, pero cuando uno viaja a Oriente, a cualquier país de Oriente, yo hace años ya que vi japoneses, chinos, vietnamitas con esta historia, porque claro, a nosotros nos sorprende, pero esto forma parte del... lo veréis entre gente japoneses cuando vienen a Madrid y todo, hace años, con todos con su mascarilla. Es una medida de... Bien, yo creo que esto también pasará y que, hombre, se podrían quizá, lo que antes decía, es decir, los mensajes cuando son duros y se hacen con, bueno, pues con una cierta empatía y con una cierta carga también, bueno, pues esos mensajes llegan, ¿no? Si se hacen un poco desde la asepsia, desde la altivez y un poco desde la soberbia, pues calan menos y desde la fragmentación, pero es lo que hay. Nos ha tocado nacer en esta parte del mundo. A mi ahijado hondureño le tocó nacer allí y cuando ve que su padrino tiene internet, tiene calefacción, tiene la despensa llena, tiene techo y dice, joder, sí, ¿de qué os quejáis? Bien, solo decirles que, como ya indicó Isabel, tienen ejemplares del libro que hemos presentado por si desean adquirirlo y que se lo firme el autor. Y que pasado mañana, en este mismo auditorio, vamos a disfrutar con la música e imágenes del bolero. Creo que ya está completo el aforo, que como saben es de 20 plazas, pero si están interesados pueden preguntar en nuestra secretaría. Muchas gracias de nuevo, les deseo que el año que acabamos de estrenar sea el comienzo de un camino lleno de luz y que tengan un feliz resto de año. No quería terminar, Luis, permíteme, sin felicitar a ti y a la Junta Directiva por lo que estáis haciendo, por este esfuerzo de reinventaros, de resistir y de adaptaros y poner todo esto en redes sociales. Entonces, me parece que un ejercicio, vamos, de chapó, y un ateneísta os lo agradece de corazón. Muchas gracias. ¿Alguien quiere firmar el libro de uno en uno? Salgan por